Videos. Uno, dos, tres. Les saludo en el nombre del Señor a los hermanos que estamos presentes. Gloria a Dios. Nos ponemos de pie todos en señal de reverencia. Dios. Padre amado, Dios Todopoderoso, Espíritu Santo de Dios, oh Señor, amado nuestro Padre bendito Señor, te damos las gracias, Señor, por este día, Padre Dios bendito Señor. Venimos hoy, Señor, Padre bendito, a este templo de oración, puerta del cielo, Señor, para darte las gracias, Padre, por lo que tú has hecho y harás por cada uno de nuestras vidas, Señor, bendito Dios. Gracias te damos, Señor. Gracias, Padre, que tuvimos alimento en la mesa de nuestro hogar, Señor. Gracias por la sanidad que nos das, Padre Dios Todopoderoso. Hoy, Señor, bendito Dios, venimos, Señor, con acción de gracias, Señor, bendito Dios, para agradecerte por todo lo que tú nos das, Padre bendito Dios. Hoy, Señor, bendito Dios, estamos presentes, unánimes, Señor, bendito Dios, acá en el templo de oración, Señor, porque, Señor, tú nos mandas congregarnos, Señor, que vuelven a estar entre los hermanos de la fe, Señor, bendito Dios, para levantar tu santo nombre, Señor, bendecirte, Padre, para ti la gloria y la honra, Señor Dios Todopoderoso. Gracias, Señor, bendito Dios, por mis hermanos que han corrido. Sí, Señor, y Bendito que ya están Dios, aquí, Señor. porque Que llegaron, necesitamos de ti, Señor, a tu Señor. presencia. Necesitamos, Señor, de Miren, ti, Padre Dios Todopoderoso. Separados de ti, nada somos, Señor. Por eso hemos entendido y comprendido, Señor. Por eso estamos aquí, Señor, bendito Dios. A pesar de las circunstancias, Señor. Pero estamos aquí, Señor. En el lugar correcto, Dios bendito, Señor. Bendito eres, Padre, Dios Todopoderoso, el Creador del cielo y de la tierra, Señor. Gracias, Señor, bendito Dios. Damos, Señor, por iniciados en este servicio, Padre. De este día jueves 19, bendito Dios, en tu santo nombre, Señor. Toma tu lugar, Padre, Espíritu Santo. Bendito Dios. Ordena los tiempos, Señor. Oh Padre Dios Todopoderoso, en tu nombre echamos fuera todo vegano, sueño, bendito Dios, de cada uno de mis hermanos, Señor, que se sumarán, Padre, en tu santo nombre, Señor. Tráelos, Señor, con ojos de amor, Padre, para que escuchen tu palabra, Señor, esa palabra de vida que viene de lo alto, Señor, bendito Dios, para nuestras vidas, Señor. Oh Dios bendito, Señor. Somos ovejas de tu prado, Padre Dios Todopoderoso. Oh Dios bendito, Señor. Danos esa agua viva que corre, Señor bendito Dios. Y que no falte el aceite, Señor bendito Dios, de nuestras vasijas, Señor Dios Todopoderoso. Oh Señor, bendito Padre Celestial, paséate en tu lugar. Toma, Señor, este servicio, Señor, desde el inicio hasta el fin, Señor. Y que nos salgamos contigo, venimos, Señor, bendito Dios. Nos venimos a lugares bendecidos, Señor, en tu palabra, Padre Dios amado. Esa palabra que necesitamos, Señor, bendito Dios. Oh Dios bendito, Señor. Dios Todopoderoso, Señor. Esta es tu congregación, Señor. Este es tu pueblo que te alaba, Dios bendito, Señor. Desde el niño, adolescente, ancianos, Padre bendito, Dios amado.
Este es tu pueblo, tus escogidos, Señor. Gracias, Señor. Tú nos formas, Padre. Nos estás preparando, Señor. Y esa preparación de día a día, Señor, bendito Dios. Oh, bendito Dios. Y gracias, Señor. Gracias te damos, Señor. Renueva tu pueblo, Bendito Dios. Señor, quita de nuestra Oh, Señor, pedimos por nuestros hermanos que no son constantes, Señor, bendito Padre. Oh, Dios, incomódanos cuando están ahí, Señor, bendito Dios. Que tienen aquí una cita contigo, Padre, bendito Señor. Oh, Dios, bendito Señor. Solo tú sabes, Señor, que es su corazón, nuestros hermanos que pasaron, Señor, por este templo, recibieron la palabra, Padre. Bendito Dios, tráelos, Señor. Tráelos, Señor, bendito, con el lazo de amor, Padre. A congregarse, Señor. De estar, Padre, con los hermanos de la fe, Padre bendito. Día a día crecer en tu nombre, Señor. Buscarte, Señor Dios Todopoderoso. En oración, en ayuno, Dios bendito, Señor. Gracias, Señor, bendito Dios. Te damos las gracias, Señor, en esta noche, Señor. Bendito Dios. Hemos venido a levantar tu santo nombre, Señor. Bendito Dios. En el precioso nombre. En el precioso nombre de tu Hijo amado Jesús. El autor y consumador de la fe, Señor. Bendito Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre, y es todo el pueblo. Amén. Y amén. Glorificamos al Señor. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, y en el santo nombre del Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios y gloria a Dios. Santo es el Señor. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? Amén. Gloria a Dios. Hay una respuesta para nuestros problemas, en nuestras aflicciones, en nuestras angustias, en las necesidades que estemos pasando. Amén. Si hay una respuesta, hermanos, Sí, Señor. hay una salida, Gloria a Dios. si hay solución. Aleluya. ¿Y qué es la solución para nuestro Padre Celestial, el Dios Todopoderoso, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, Amén. Gloria. y el Salvador de nuestras vidas? Amén. Gloria a Dios. ¿Cómo logramos esto, hermanos? Acercándonos en oración, en ruego, súplica, clamor, Gloria. a través de su Hijo Jesucristo. Sí, Señor. Él es el puente entre Dios y el hombre. No hay otro. Nuestro Señor. Amén. Sí, Acompáñenme en 1 Corintios, Gloria a Dios. capítulo 4. Libro de 1 Corintios, capítulo 4, Aleluya. 9 y 10. Crónicas. Primero de Crónicas. Crónicas. ¿Y dije Corintios o disculpe? Se me discutió. Primera de Crónicas, capítulo 4, versículos 9 y 10. Ahora sí, ¿no? Ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos. Y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo por cuanto lo dio a luz en dolor. Él invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo: oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano. En estos dos capítulos habla de este varón Jabes. Dice que fue el más ilustre de sus hermanos. Seguramente que este varón buscaba en todo tiempo al Señor. Era un hombre de oración. Sí, Señor. Sí, Señor. Gloria a tu nombre. Por eso dice que era el más ilustre que sus hermanos. Se supone que habrán sido varios hermanos. Aleluya. Y dice que su madre le dio la luz en dolor.
en dolor. Gloria a Cristo. Fíjense, amados hermanos, en estos dos versículos, este varón mueve la mano de Dios. Amén. Sí, Señor. Como todos nosotros que clamamos al Señor. Alabanza. Bendito sea su nombre. Gloria a Dios. ¿Cómo pudo, amados hermanos, hallar al Señor este varón? Seguramente fue un hombre justo, Aleluya. un hombre de oración, Gloria a tu nombre, Jesús. más ilustre que sus hermanos. Santo. Pero su nombre era Dolor, porque su madre le dio luz con dolor. Gracias, Jesús. Oh, si me dieras bendición, dice Javes. Le está diciendo, acércate a mí, Señor. Amén. Sí, Dame esa palabra de vida para yo dar también a los demás. Gloria a Eso es Dios. lo que estaba pidiendo. Amén. Sí, Señor. Le estaba reclamando las bendiciones del Señor que tiene para cada uno de nosotros. Aleluya. Acércate a mí, Señor. Es lo que le estaba pidiendo Javes en esa oración. Gloria a Cristo. Si ensancharas mi territorio, Sí, Señor. se proyectaba Javes. Amén. No se limitaba. Gloria a En Dios. el medio del dolor, en medio de angustia, no sé cómo está usted, amados hermanos. Santo es el Señor. De repente está pasando un tiempo de escasez. Oh, De repente Jesús. estamos en estos tiempos, nos aprieta la economía, amados hermanos. Pero eso no nos impide acercarnos al Señor. Oh, sí, Señor. En el medio del dolor, Gloria a tu nombre. quiero ir más allá, decía Javes. Sí, Señor. A pesar de mis problemas, Señor, Gracias, Jesús. pero mejor es estar contigo, Padre. Aleluya. Y no estar Gloria, separado de ti, porque gloria. separado de ti nada somos. Sí, Señor. Eso es lo que le pedía. Javes, Ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Señor, a estar aquí. si tu mano estuviera conmigo, Sí, Señor. él necesitaba la protección de Dios. Como Aleluya. también necesitamos nosotros, hermanos, Sí, la Señor. protección de nuestro Señor. Gloria a tu nombre. Señor, no me salga de tus caminos, Oh, para Jesús. no salir de tu propósito, le pedí a Javes. En tus manos está mi vida. Sí, Señor. Eso es lo que le pedía Javes a nuestro Señor. Y me librarás del mal para que nadie me dañe. Cuida mi corazón, Señor. Para mi pasado no me dañe. Restaura mi vida, Señor. Sí, Padre. Dios, sana mi corazón. Sanidad. Podemos ver, hermanos, estos dos capítulos, hermanos. Este varón oró, pero de corazón, hermanos. Amén. Sí, Y eso es lo que también nosotros tenemos que orar a nuestro Señor. A pesar de las circunstancias, Sí, Señor. a pesar de los problemas que tenemos. Aleluya. Pero Él nos va a ayudar. Amén. Sabemos a quién estamos confiando. Santo. Aquí no estamos perdiendo tiempo, hermanos. Aleluya. Santo. Estamos ganando. Amén. A su nombre. Y el Señor nos está formando cada día. Cada día aprendemos algo nuevo. Sí, Señor. Y el Señor le otorgó a Javes lo que le pidió. Amén. Dios contestó su oración. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Cristo. Amados hermanos, en este tiempo la iglesia está orando por un lugar, Amén. por una casa grande. Gloria a Cristo. Yo sé que el Señor lo tiene. En algún momento nos va a sorprender. Bendito sea. Pero como Javes tenemos que decir, Señor, ensancha mi territorio. Amén. Tenemos que Sí, clamar. Señor. La iglesia tiene que estar clamando Gloria a Cristo. día y noche, amados. Alabanzas al Señor. Bendito sea el nombre de nuestro Señor. Gracias, Padre Dios Todopoderoso. Seamos hombre y mujer de oración, amados Sí, hermanos. Padre. Sí, Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Despierta el Y ahora con ese gozo Espíritu. En el nombre de Jesucristo. vamos a invitar a nuestra hermana Natalie Aleluya. a las alabanzas, amados Gloria hermanos. a Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Dale un aplauso al Señor. Fuerte, 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 fuerte.
Gracias, Señor, bendito Dios. Santo, santo. Gloria a Cristo. Amén, gloria a Dios. Sí, Buenas noches, hermanos. Les saludo en el amor de Cristo. Gracias, Jesús. Gracias. Y darle gracias a Dios porque una vez más nos hemos esforzado para venir a su casa, a la casa del Señor, casa de oración, puerta del cielo, para poder exaltar su nombre todos juntos en un mismo sentir y en el mismo Espíritu Santo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Así que cantemos esta linda adoración y digámosle al Señor. La palabra del Señor dice que Dios es nuestro pastor y nada nos va a faltar si estamos con Él. Amén. Así que creamos eso al Señor y que nos ayude, ¿no?, a perseverar más y más en sus caminos. Sabemos que no es fácil, pero el Señor es bueno y es poderoso y Él se glorifica en nuestras debilidades. Amén. Amén. Muy cerca de ti yo quiero estar para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor.
y decimos todos juntos. ¿Le parece si hacemos una oración? ¿Sí? Se siente mucha presión. No se puede adorar. Vamos a cerrar todos nuestros ojos, ¿sí? Vamos a cerrar todos nuestros ojos y vamos a clamar. Pedirle al Señor que nos ayude. Padre amado, Dios bendito. Señor, en esta noche estamos aquí con un pueblo reunido, Padre Santo. Señor, mira cómo estamos delante de ti. Señor, por favor, te pedimos en el nombre de Jesús que tú ministres nuestras vidas, que tú gobiernes en nuestros corazones, Señor. Padre, pecamos contra ti de muchas maneras, Padre Santo. Yo te pido en el nombre de Jesús que derrames la sangre preciosa de Jesucristo. Tiene el poder para limpiarnos, para lavarnos de nuestras maldades, Señor. Padre, quita todo malos pensamientos, malos deseos, intenciones de nuestros corazones, Señor. Quita toda contaminación, limpia nuestra mente, nuestros ojos, nuestros oídos, lo que escuchamos, Señor. Limpia nuestros labios de toda palabra ociosa, Padre amado. Y permítenos, por favor, en este momento, poder adorarte en espíritu y en verdad, Señor. Santifícanos, Padre. No podemos, Señor, adorarte si estamos en pecado. No podemos, Señor. Por favor, te pedimos tu auxilio y tu socorro en esta noche. En el nombre de Jesús yo te lo pido. Mira a mis hermanos, Señor, que se han esforzado una vez más a venir a tu casa para exaltar tu santo nombre todos juntos en un mismo sentir, Señor. En el mismo sentir del Espíritu Santo que tú has derramado sobre nuestras vidas, Padre Santo. Padre, por favor, permítenos adorarte, alabarte. Rompe todo yugo desigual, Señor. Toda obra de las tinieblas quita de nuestras vidas, que retrocede en el nombre de Jesús, Señor. Por favor, Padre amado, límpianos, santifícanos en esta noche. Toda carga, toda pesadez, Señor, toda perturbación, aflicción, llévatelo en el nombre de Jesús, te lo pedimos, Señor. Que sea la unción de tu Espíritu Santo derramando sobre nuestras vidas, Señor. Ven sobre nosotros, Padre amado, y purifica nuestra alma. Ven, Espíritu Santo, toma nuestras vidas. En el nombre de Jesús yo te lo pido. Muévete con poder y gloria en esta noche, Señor. Manifiéstate y habla nuestros corazones. Te lo rogamos en el nombre de Jesús, Señor. Por favor, Padre amado, dispersa los aires espirituales. Limpia la atmósfera, Señor. Limpia, por favor, renueva nuestra alma, nuestro espíritu. Límpianos, santifícanos, Señor. En el nombre de Jesús yo te lo pido. Que se sienta tu presencia en esta noche, Señor. Sabemos que tú estás aquí, Padre. Libértanos y haznos libre en el nombre de Jesús yo te lo pido, Señor. Por favor, Padre, en el nombre de Jesús yo te lo pido. Y permítenos adorarte, estar atento a tu palabra en esta noche, Señor. Todo aquello que quiera venir a perturbar, a molestarnos, retrocede en el nombre de Jesús. Tú eres nuestro Padre Celestial y nosotros somos tus hijos, Señor, que fuimos comprados por la sangre de tu Hijo amado Jesucristo, Padre amado. Señor, en el nombre de Jesús te pedimos que te glorifiques en esta noche y que te muevas en cada corazón y en cada vida, Señor. Oh sí, Señor. Toma tu lugar en esta noche, Padre. Toma tu lugar, Señor, porque para eso hemos venido a adorarte y exaltar tu santo nombre, Señor. Hemos dejado todos nuestros hogares para venir a ti, Señor. En el nombre de Jesús te damos toda gloria, honra y alabanza, Padre amado. En el nombre de Jesús, Padre amado. Muévete, por favor, en esta noche, te lo pido. Muévete, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Tú eres un Dios santo, Padre. Tú eres un Dios santo. Santo, santo, dice tu palabra. Y tú nos enseñas que debemos de vivir en santidad para poder habitar en ti, Señor. Por favor, límpianos y lávanos de nuestras maldades, de nuestros pecados. Santifica tu iglesia, Señor. Ayúdanos a lavar nuestros vestidos a cada momento, porque tú vienes para llevar a una iglesia limpia, sin mancha y arrugas, Señor. En el nombre de Jesús yo te lo pido. Para poder, ayúdanos y permítenos volver a adorarte, Señor. Por favor, Padre, entrónate en nuestros corazones en esta noche. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. En el nombre de Jesús.
muy cerca de ti, yo quiero estar para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Yo quiero vivir solo en tu voluntad. Jesús, tú eres mi buen pastor, tú conoces mi camino. Jesús, puedo confiar en ti, oh mi Dios, me rindo. Jesús, tú eres mi buen pastor, tú conoces mi camino. Jesús, puedo confiar en ti, oh mi Dios, me rindo. Oh mi Dios, me rindo. Oh mi Dios, me rindo. Alzamos nuestras manos y le damos la gloria al Señor, porque Él es digno de toda gloria, honra y alabanza. A la gloria del Padre, a la gloria del Hijo y a la gloria del Santo Espíritu de Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios y gloria a Dios. Bendito sea el Señor. ¿Quién es el buen pastor? Amén. ¿Quién vive? Cristo. ¿Quién sana? Cristo. ¿Quién viene? Cristo. Gloria a Dios, Padre bendito, Señor. Gracias, Señor. Qué hermosa alabanza, amados hermanos. Y nos levanta. Cuando hay alabanza, dice que hay fiesta en los cielos, Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, con ese gozo, vamos a invitar a la sierva de Dios. El tema que viene el mensajero, el verdadero mensajero, el mensajero de los mensajeros. Hace 2000 años trajo el Evangelio, palabra de vida para cada uno de nosotros. El mensajero de los mensajeros, nuestro Señor Jesucristo. Gracias a Dios, gracias Señor, bendito a Dios. Invitamos a la Señora de Dios. Muy buenas noches con todos, amados hermanos. Hoy vamos a seguir nuestro estudio bíblico como todos los jueves. Hoy nos toca desarrollar lo que es el mensajero, la responsabilidad y las características del mensajero de Dios. En primer lugar, nosotros tenemos que saber que el mensajero es aquella persona que va a transmitir la verdad. ¿Qué verdad? La verdad de Dios. No nuestra verdad, no lo que a nosotros nos parece, sino lo que dice en las Escrituras, el mensaje de Dios. Entonces es importante que nosotros podamos entender esto, que el mensajero tiene una responsabilidad
muy grande ante los ojos de Dios, porque va a dar a conocer la palabra de Dios. Amén. Entonces, en esta noche, qué importante es que nosotros entendamos que el mensajero que va a transmitir la palabra de Dios tiene que tener, en primer lugar, un llamado a la predicación. Todos podemos testificar lo que Dios hizo con nosotros. Amén. Usted puede contar cómo se encontraba antes y cómo hoy Dios lo sostiene por su gracia y por su misericordia. Pero la predicación o la enseñanza es otra cosa. Es un llamado que Dios da, capacita y delega a personas idóneas para desarrollar la labor. No todos son pastores, no todos son maestros de la palabra, no todos tienen la facultad de ejecutar un instrumento o la facultad de vocalizar. A cada uno Dios reparte dones y ministerio. Y en esta noche, el deber de la iglesia es, según Mateo capítulo 28, y lo vamos a lecturar, amén, un texto que normalmente en los cultos de misiones lo hablamos, lo enseñamos, lo hemos enseñado muchas veces, pero que hoy me gustaría junto a ustedes traer a la memoria. Mateo capítulo 28. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu de Dios. Y dice, versículo 19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Versículo 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Padre, estamos lecturando tu palabra. Tus palabras son eternas, son espíritu, son medicina. Tu palabra es la perfecta ley que convierte el alma y que hace sabio al sencillo de corazón. Tu palabra en esta noche que ha de ser expuesta sea el alimento fresco para nuestra alma, porque Dios de los cielos, hay una tarea muy preciosa comisionada a la iglesia y queremos desarrollarla con inteligencia espiritual y sabiduría espiritual, bajo la unción del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Lo que nosotros tenemos que entender, que hay una orden de parte del Señor. ¿Cuál es? Es enseñar, es ir y discipular. Para discipular hay que enseñar. ¿Y cómo voy a enseñar? Transmitiendo el mensaje de la palabra de Dios. Amén. No los pensamientos de la persona, porque mis pensamientos pueden estar muy lejos, es cierto, que de lo de Dios. Pero lo que dice la palabra de Dios, eso se va a cumplir y va a permanecer según dice las Escrituras. Como leíamos el día domingo en la lectura bíblica, Marcos capítulo 13, que el cielo pasará y la tierra pasará, mas mis palabras no pasarán. Por lo tanto, el mensajero de Dios tiene que tener una conexión muy fuerte con aquel que le llamó. Es un llamado a transmitir, a hablar la verdad de Dios. Y qué importante nosotros que estamos enseñando la palabra de Dios, sea un niño, sea un joven, sea un anciano, a un adulto, en la iglesia y fuera de la iglesia, saber que tengo que conocer esta palabra. Debo dedicar tiempo a la lectura de la palabra. De hecho, debo cultivar un hábito de lectura. El mensajero que dice que es mensajero de Dios y no lee la Biblia, solamente cuando va a poner la palabra
o solamente cuando tiene un compromiso delegado, es una persona que no ha desarrollado el hábito de lectura y no tiene cultivada la relación íntima con Dios. Por eso el mensajero tiene que tener una relación muy fuerte, íntima con Dios. A su nombre, gloria a Dios. El hábito de lectura hace que en nosotros sea despertado el interés por aprender más y más de Él. Porque al principio vamos a sentir cansancio, nos va a doler los ojos, nos va a quemar la vista, hasta vamos a sentir sueño. Pero una vez que disponemos el corazón, disponemos verdaderamente el tiempo, el deseo de ser ese mensajero de Dios, ese atalaya a la mano del Dios vivo, usted va a encontrar una pasión por saber la palabra de Dios. Y cuando usted vaya a hablar, van a prevalecer más las palabras de Dios que las nuestras. A su nombre, gloria a Dios. Entonces, no es una situación donde podamos decir que es algo mecánico, que lo puedo programar y se desarrolla tal así como a mí me parece. No, el mensajero va a ir aprendiendo y redescubriendo en ese secreto los pensamientos de Dios a mayor profundidad. Pero es en la intimidad, en ese tiempo que nadie te ve, pero que tú estás con tu lapicero, estás con tu cuaderno y estás estudiando la palabra de Dios. Amén. Es ahí donde el velo de nuestra mente es descubierto. Amén. Y el Espíritu Santo te va a abrir la mente. No el predicador, no el hermano que sabe más, sino el Espíritu mismo de Dios nos va a dar el entendimiento de lo que Dios quiere hablarnos a través de su palabra. Amén. A su nombre, gloria al Señor. Pero que cuanto más el mensajero busca la unción del Espíritu Santo, eso se transforma en una dinamita, en un poder. Sale ese mensaje de la boca de la persona, del mensajero, bajo la inspiración del Espíritu Santo, y no cae y queda como que cae al vacío. Produce efecto, porque esa persona apartó tiempo para estar en comunión con el Señor. A su nombre, gloria al Señor. Entonces, en el capítulo 6 del libro de Isaías, dice que es un llamado. Y aquí en este capítulo 6, las Escrituras hablan del llamado de Isaías. Era un llamado específico. Y habla de una visión y de un llamado que Dios le hace a la vida de Isaías. No lo voy a leer todo, pero sí me gustaría que podamos leer algunos de estos versículos. Y yo quiero que nos enfoquemos el versículo 8. Y dice la palabra de Dios: después oí la voz del Señor que decía, vamos a Isaías 6:8, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Y yo dije, ¿hasta cuándo, Señor? Respondió él, hasta que las ciudades estén
morador y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto, hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Y si quedare aún en ella la 10ª parte, esta volverá a ser destruida, pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda, ¿qué cosa? El tronco, así será el tronco, la simiente santa. Amén. La palabra del llamado a este varón Isaías, que tenía que transmitir ahora un mensaje que no iba a ser nada fácil, y que él sabía que Dios había dado ya sentencia para ese pueblo. No iba a ser fácil estar en los zapatos de Isaías para ir a confrontar a ese pueblo y profetizarle y hablarle la realidad. Y he aquí un punto, amados hermanos. El llamado que Dios hace a la iglesia, a sus siervos y siervas, y más en el ministerio de la palabra, es un ministerio de soledad. Es un ministerio donde muchas veces el oyente, el público que va a escuchar, no le va a agradar lo que Dios ponga en tu corazón para transmitir. Pero aquí la orden de Dios, el Señor dice, fue una inquietud, fue una pronunciación del corazón del Señor. ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Y dice allí, entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. No le iba a ser fácil, pero él escuchó el llamado que Dios le estaba haciendo. Como muchas veces nosotros oímos el llamado de Dios cuando entramos al secreto, oramos, meditamos en su palabra, o venimos a los servicios donde en cada servicio, por la gloria y la gracia de Dios, Él nos transmite algo. Y es un llamado que va tocando el corazón, nuestro corazón. ¿Cuál es la iniciativa que tiene Dios? Preparar nuestra alma, prepararnos, capacitarnos para poder llevar su palabra a los que están en tinieblas. Pero también es cierto que aquí dice algo importante. En el versículo 7 dice la palabra de Dios, que dice que Él, tocando Él con Él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Y aquí hay una característica. Yo no puedo hablar de Dios, no puedo ir a hablar a otro de Dios si yo todavía estoy casado con el pecado, si todavía abrazo el pecado, si todavía el pecado me está dominando. Necesito que el Señor me limpie. Necesito renunciar de lo que me está ligando al pecado y no me deja desarrollar el llamado de Dios. Por lo tanto, necesitamos el toque, que Él nos limpie. ¿Sabe cuándo? Todos los días. Todos los días. Porque desde el momento que nos levantamos, o en la madrugada o en la tarde entramos a la oración, el Señor nos va limpiando, va renovando nuestra mente. Pero tratamos con una persona, tratamos con otra persona, a veces tenemos que participar de actividades de los centros de estudios laborales y se nos empieza a impregnar cosas. Y nuestro espíritu, ¿qué siente? Aflicción. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Señor, límpiame. Señor, límpiame. Yo quiero agradarte. Yo quiero hacer tu voluntad. Pero necesito que quites la culpa y me hagas libre del pecado. ¿Amén? Amén. Entonces un hábito
El cristiano todos los días busca de Dios para ser limpio, porque todos los días nos contaminamos, aunque usted no quiera. Usted va en el carro y de repente ponen una música y su piecito involuntariamente a veces mueve el piecito o mueve la manito. ¿No le pasa? Nos estamos contaminando. A veces ponemos un noticiero o una película y puede quedarnos algo de ello. ¿Y qué empieza a perturbar a veces nuestra mente? O a veces se nos pega, generalmente lo que más se le pega al ser humano, ¿sabe qué es? La música. Los mensajes subliminales que hay en la música para motivar al ser humano ¿a qué? A comprar, a hacer. En marketing, el que estudia marketing, les desarrollan la habilidad de un poder de convencimiento para que el otro que haga, consuma. Y a veces usted dice, voy a la góndola a comprar tal cosa, pero ya no sé por qué compré otra cosita más, pero usted fue por un producto y se tienta por otra cosa. ¿O no le pasa? Nos pasa y nos sucede. Por eso, qué importante que nosotros entendamos que la predicación es un misterio y es una obra netamente que desarrolla a Dios en hombres y mujeres imperfectos, como lo fue en el Antiguo Testamento, en Isaías, Jeremías y cuántos hombres y mujeres del Señor. Débora, Esther, mujeres que aprendieron a oír la voz de Dios y a obedecerla. Pero también tenemos ejemplos en el Nuevo Testamento. Pero quiero leer algunas características que son importantes para nosotros. Prestemos atención. Dice, cada profeta del Antiguo Testamento y predicador del Nuevo Testamento tuvo un llamado especial. Nadie tomó ese honor para sí. El significado de este llamado lo podemos entender al estudiar al profeta Isaías, quien es esencialmente típico de los demás. Y aquí habla 4 características. En el capítulo 6, que hemos lecturado parte de este capítulo, desde el versículo 1 al versículo 5 de este capítulo 6 de Isaías, nos hablan las escrituras, que dice que tenemos que tener un conocimiento de Dios seguido por tomar una conciencia de que somos ¿qué? Pecadores. Todo ser humano nace bajo pecado. ¿Por qué? Por el pecado ingresó a este mundo por Adán. El joven, el niño no sabe por qué, pero de un momento a otro se inclina a hacer ¿qué cosa? Las cosas malas. No es que alguien le enseñó por naturaleza, venimos bajo una naturaleza dominada por el pecado. Y allí Isaías toma conciencia que él necesitaba la limpieza de su corazón. El pecado que hace no nos deja, nos tiene preso, esclavo. El pecado no nos quiere soltar, nos quiere gobernar, nos quiere dominar. Y Isaías, dice la palabra de Dios, que Isaías tomó conciencia, aleluya, de su condición delante de un Dios santo que le podía ayudar. Qué importante nosotros en esta noche saber que creamos o no, Dios existe y Él tiene todo poder y todo control sobre el universo, y Él es el que nos da, dice la palabra de Dios, la oportunidad para nuestra alma. Amén. Una oportunidad que no nos da la droga, no nos da el alcohol, no nos da la gente. Es una oportunidad de salvación.
donde Dios nos puede ser limpio, libre de la maldad. Aleluya, su nombre. En el capítulo 6, versículo del 5 al versículo 7, dice la palabra de Dios que acabamos de leer, es que la confesión de nuestro pecado, Isaías 6 del 5 al 7, qué importante es tomar conciencia y confesar el pecado que cometemos delante de Dios. Qué importante es poder confesar las cosas malas que muchas veces hacemos. Y sabe que Isaías no era cualquier persona, no era que nunca había escuchado de Dios o que estaba lejos de Dios. Isaías era alguien que estaba en medio del pueblo de Dios. Sin embargo, era consciente que delante de Dios necesitaba ser limpiado. Y nosotros como pueblo, mientras estemos sobre esta tierra, como mensajero, la iglesia es la mensajera que hoy por hoy Dios va a usar para transmitirle a este mundo las buenas nuevas de salvación. Pero el mensajero tiene que saber que el que es santo es Dios y que necesita ser ministrado por ese Dios santo y debe ser santificado por ese Dios santo para llevar esa palabra. A su nombre, gloria a Dios. Siempre el mensajero tiene que depender del Señor. Tiene que vivir en dependencia de Dios. En tercer lugar, como dijimos, va a demandar que el mensajero se consagre a Dios. Que mientras otros caen en la rumba, en las cuantas cosas, el mensajero de Dios se abstiene de muchas cosas para poder entrar al secreto de Dios y oír la voz de Dios. ¿Cómo oímos la voz de Dios? En el momento en que nos arrodillamos, buscamos el rostro de Dios y usted abre las Escrituras. Es un diálogo directo a nuestra conciencia. Y aquí en este capítulo, en el versículo 8 que empezamos a leer, Isaías tomó conciencia que él necesitaba consagrarse a Dios para poder ¿qué? Para poder ir y llevar la palabra de Dios. De la misma manera que en aquel entonces fue un llamado de Dios a Isaías. En este tiempo Dios sigue diciendo: ¿quién irá por nosotros? Como dice aquí, versículo 8, ¿a quién enviaré? En otras palabras, ¿quién está dispuesto a consagrarse? Porque llevar la palabra, vuelvo a reiterar, es una gran responsabilidad ante Dios. El mensajero no es perfecto. El que es perfecto es el que da el mensaje que viene de Dios al mensajero. Él es el perfecto. Pero depende del mensajero, de la persona que ha sido llamada y que tiene un llamado genuino de corresponder en consagración a Dios. ¿Cómo me consagro? Pasando tiempo con Dios. En mi hogar, en la oración, vigilando, teniendo ayunos, teniendo entrega al Señor, mientras otros acarician el pecado. El mensajero dice: no, eso es pecado. Y es muchas veces de ser confrontado. Y los mensajeros de Dios, si usted lee las Escrituras, eran personas que vivían en una intimidad y rechazado muchas veces por ¿quiénes? Por todos. Por eso solo un llamado de Dios te va a sostener. Porque si es emocional, hermano,
duras un mes ayuda, oras, lees, 6 meses te mantienes en una disciplina y cuando es emocional, te cansas. No llega el año, 1 mes, 2 meses y luego otra vez caes. Pero cuando hay un llamado de Dios, no puedes resistirlo, hermano. Es una responsabilidad tan grande que no viene de ti. Él la coloca en ti. Y es como que te quema por dentro y no te deja libre. Aunque usted quiera, diga, ay, no voy a predicar más, como dijo Jeremías. No obstante, el Espíritu Santo va a estar hincando. Porque cuando Dios llama, Él capacita, Él da el mensaje, Él levanta, Él sostiene y Él envía a su nombre. Gloria a Dios. ¿Me está entendiendo la iglesia? Amén. Por eso que es importante entender esto. La comisión de Dios aquí hablaba desde el versículo 9 al versículo 13. Claramente, había una comunión entre Isaías y el Señor. Y llega tal diálogo que llega a decirle, ¿hasta cuándo, Señor? Como diciendo, tú me quieres enviar a esta gente, pero su corazón está engrosado. No quieren oír, no quieren venir a ti, no van a obedecerte. ¿Hasta cuándo lo vas a permitir? Si tú mismo le estás cerrando el entendimiento, tú mismo le cierras los oídos para que no te escuchen y crean. Y nos habla que el mensajero es una persona que se pone a la brecha. Y no le exige a Dios, sino que dialoga con Dios. Abraham, cuando empezó a ver tal situación en Sodoma y Gomorra, ¿qué hizo? Se puso a la brecha. Él sabía que tenía en esa tierra familia. Había un pesar, un dolor. Y eso hacía que él orara e intercediera por Lot, su sobrino, y la familia de su sobrino. Y esto nos enseña. El mensajero, mientras otros se hacen a un lado, el mensajero está en la brecha. Pase lo que pase. Le pregunto a usted, el día que Abraham empezó a interceder por su sobrino, por la esposa, por la familia de Lot, ¿había alguien, según las Escrituras, al lado de él con la misma carga? Esto nos habla que el llamado no es social, el llamado es personal. Pueden dos estar, o la familia entera, en los caminos del Señor, pero eso no implica que los dos, o que el hijo, la hija, el esposo, la esposa te entiendan. El llamado es personal. Y debemos ser, ¿qué? Obediente a ese llamado. Amén. A su nombre. Gloria a Dios. Vamos, pueblo, a su nombre. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Alabado sea su nombre. Y dice la palabra de Dios que el que lleva el mensaje tiene que tener una conducta moral irreprochable. Vamos a la Escritura. Primera de Tesalonicenses 5:22. Primera de Tesalonicenses 5:22. Está antes que Timoteo. Las cartas a Timoteo después de Colosenses. Primera Tesalonicenses 5:22. Dicen las Sagradas Escrituras. Primera de Tesalonicenses 5:22. Es un texto tan cortito, pero tan profundo. Y dice: absteneos de toda especie de mal. En otras palabras, no hagas, abstente, no te contamines, deja cualquier cosa que sea mala delante de los ojos de Dios, para que nuestro testimonio, nuestra conducta sea irreprochable delante de Dios
y delante de las personas. Y ahí nomás, al lado de Tesalonicense, después está la carta a Timoteo, capítulo 4, primera de Timoteo 4, 12. 12. 4:12, sí, amén. Y dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes. ¿En qué? Palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entonces, las cualidades indispensables para el mensajero de Dios es que nosotros como mensajero de Dios, no tenemos que en primer lugar tener en poco ¿qué cosa? La edad. Muchas veces nosotros ponemos el primer pero. No, pero tengo 12 años, tengo 5, tengo 20, tengo 50, 40. Lo primero que nos enfocamos en la edad. Y Pablo le aclara a Timoteo, acá no es cuestión de edad, sino es una cuestión en que nosotros como creyentes tomemos conciencia y que nosotros como mensajeros y creyentes debemos ser de ejemplo. El mensajero tiene que ser de ejemplo ¿para quién? Primero, para los que están en casa. Segundo, para la familia de la fe. Tercero, donde esté. Porque donde tú vayas, donde yo vaya, no me puedo esconder de Dios. Y Dios nos demanda a cada uno de nosotros para que Él desarrolle su poder en nosotros, que aprendamos a ser de ejemplo. Le pongo una cuestión. Digamos que vamos por la calle y dijimos, bueno, comí estas canchitas, el envase. Usted puede tomar dos actitudes. Lo bota como todos o dice, ah no, yo tengo que ser ejemplo. Hasta en el mínimo detalle. ¿Qué voy a hacer? Lo voy a guardar en mi bolsillo. Cuando vaya a mi casa, me vea mi hijo, me vea mi hija. Hijo, ven. ¿Qué pasó, papá? ¿Qué pasó, mamá? Mira lo que he hecho. Me he antojado de una canchita, pero vine de tan lejos, pero no boté esto en el piso. Lo voy a botar en el cesto de basura. Y usted dice, ¿pero qué tiene que ver eso con la predicación? Mucho. Porque donde usted va, nuestra forma de vestir, nuestra forma de hablar y de actuar destila quiénes somos nosotros. ¿Usted cómo sabe que hay un policía o una comisaría? Yo supe aquí en este país porque es de color verde. Y voy a tal distrito, a veces me muevo para aquí y para allá, y veo que todas las comisarías son de color verde. El uniforme tiene verde, marrón. Voy a los colegios, por ejemplo, aquí en Santa Rosa, ¿verdad? Sé que es un colegio estatal. ¿Por qué? Porque la mayoría de los colegios estatales en este país son de color ahora azul o celeste. ¿Qué quiere decir eso? Claro, lo que importa es el contenido de lo que tiene, pero lo primero que entra por los ojos. Y Pablo le dice a Timoteo, tú como mensajero, no mires tu edad. Él era joven y estaba pastoreando a hermanos mayores. Y Pablo le dice, no te limites porque eres joven. Porque él era soltero, no tenía esposa, no tenía hijos todavía. Y estaba pastoreando. Entonces Pablo le dice, tú debes conducirte entre los creyentes como ejemplo. Para que ¿qué cosa? En palabra, en conducta, en amor, en
espíritu, en fe y ¿qué más? Pureza. Esas son las cualidades que nosotros como mensajero, la iglesia, debemos practicar dentro de estas 4 paredes, dentro de las 4 paredes de nuestra casa y cuando salimos afuera. El cristiano falló, el cristiano se equivocó y hay más de 5 dedos apuntándole. Cualquiera del mundo se equivoca y se ríen, alarden, lo ponen en la televisión, festejan. No hace mucho, hace 2 semanas atrás, constantemente en los noticieros, en los diarios, en los celulares uno ponía, apretaba la aplicación Google y ¿qué aparecía? El tal conflicto adulterio de Pedro Galese y el otro cantante, no me acuerdo su nombre, y que lloraba pidiéndole disculpas a la mujer. ¿Usted veía algún ejemplo bueno en estas personas? Usted me puede decir, sí, pero Pedro Galese es nuestro arquero. ¡Qué bueno! Pero ¿qué hay de su conducta? ¿Qué hay de su testimonio? Cuando las cámaras le filmaron y trató de mandar documentos, cartas para que no lo publicaran, todo salió a luz. Porque no hay nada oculto que no vaya a salir a luz. Por eso que es importante el predicador, el hermano, la hermana, que sienta la carga de compartir el mensaje, pedirle al Señor, aquí estoy, Señor. Quiero ser ejemplo. Quiero ser ejemplo primero para los que viven conmigo. Que ellos puedan ver en mí tu amor. Que ellos puedan ver un espíritu como de Caleb en mi vida. Que ellos puedan verme una mujer, un varón de fe, que a pesar que se viene la economía abajo, que tengo problemas en todo, ellos puedan verme firme en la vocación, en la fe que he creído en tu promesa. Ese debe ser tu clamor y mi clamor. Padre, hazme un hombre y una mujer de fe. Padre, dame un espíritu diferente que este mundo. Un espíritu, el espíritu de Cristo gobierne mi vida, mi ser. ¡Aleluya! Y es una persona pura. Porque, hermanos, en el mundo donde estamos viviendo, nuestros hijos se están criando. Todo el tiempo que hay palabras con doble, ¿verdad que sí? Palabras, gestos con doble sentido. ¿Que busca qué cosa? Busca en cierta manera esa risa contagiosa, eso. Busca qué cosa? La burla. Pero la palabra de Dios dice, mantente puro en tu pensamiento, en lo que vas a hablar, en lo que vas a hacer. ¿Y cómo es la manera de que nosotros como iglesia nos identifiquemos como una iglesia pura? Dice la palabra, la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Cuando yo hago alianza con el mundo de donde Dios me sacó, ese mundo es tan fuerte, es como un imán que me atrae, aunque tú no quieras, va a buscar jalarte, forzarte, sacarte de esa pureza. ¿Cuándo? Todos los días. Todos los días. Pero dice la palabra, al mensajero de Dios, a la iglesia de Jesucristo, Dios no le dio cualquier espíritu. Le dio espíritu de poder, de amor y dominio propio. No podemos decir de valentía. No podemos decir, no puedo. Cada vez que intento decaigo, pero tantas veces que te decaigas tienes que levantarte, porque el Espíritu de Cristo está en nosotros. No lo tiene este mundo ni te lo puede dar. Te lo ha dado el Señor para que hagamos su voluntad. Por eso es importante, amada iglesia, creer lo que dice la Escritura. Porque si yo lo leo y pienso que es para el que predica, para aquel que está haciendo la obra de Dios,
Porque el ministerio de intercesión Dios lo da a quien quiere. Algunos oran 10 minutos y ya su rodilla no le da y ya no tiene palabra para orar. Y es que quizá esa persona Dios no le dio el ministerio de intercesión, pero tiene que orar. ¿Se da cuenta? En cambio, el que tiene el ministerio de intercesión le pasa 1 hora, 2 horas, no le duele nada y tiene para orar y orar y el Espíritu le da más y más. Porque esto es obra del Señor. Amén. No todos somos orejas, no todos somos ojos en el cuerpo de Cristo. ¿Se da cuenta? Algunos tienen más facilidad para llevar la palabra afuera, otros para darla adentro, otros para compartirla cara a cara. Entonces tenemos que entender que todos somos llamados a ser mensajeros de las buenas nuevas, pero no a todos nos va a usar Dios de la misma manera. Algunos con mayor eficacia son expertos en las manos de Dios para ganar almas. Tienen una facilidad de hablar, de ganar. Otros Dios lo usa para capacitar las almas ganadas. Entonces, qué interesante nosotros en esta noche tomar este buen consejo. Tenemos que tener una conducta tanto social, laboral, familiar, irreprochable. Diga conmigo, irreprochable. Irreprochable. ¿Se da cuenta? Irreprochable. Tanto el que se para en el púlpito, como el que está sentado, como el que toca un instrumento, como aquel que dice: yo soy un hijo de Dios. Pedirle a Dios: ayúdame a ser ejemplo. ¿Ejemplo para qué? Para su honra y para su gloria. ¿A su nombre? Gloria a Dios. Vamos ahí mismo, 1 Timoteo 3:6. Sé que la hora está avanzando. Y dice: el que enseña tiene que crecer, tiene que ser maduro espiritualmente. Miren lo que dice la palabra. No un ¿qué? Un neófito. No sea que envaneciéndose, ¿puedes poner, hijo? 1 Timoteo 3:6. Envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Este pasaje está hablando exclusivamente de lo mismo, el pastor, de lo que debe ser un pastor. Pero también se atribuye a aquel mensajero que lleva la palabra de Dios. Estamos, amados hermanos, rodeados de falsos mensajeros. Falsos mensajeros. Sin embargo, la palabra de Dios nos enseña ¿qué es? Ay, gracias. ¿Qué es un neófito? Condenado. ¿Cómo no? Condenado. Más fuerte, hijo. Condenado. No. Neófito es una persona que no está habilitada, ni capacitada, ni entrenada para cumplir tal labor. Le pongo un ejemplo. Se acostumbra mucho, tanto en este país, en mi país y en otros países, que a veces cuando hay pastores asalariados y que cuando ven que no crece el pueblo y no le reditúa el bolsillo, ¿qué hace? Me invitan a la otra iglesia. Voy a hacerme cargo de una iglesia más grande. ¿Qué hace? Suelta el pueblo que tiene pequeñito. Y entonces dice: bueno, hermano, yo tengo familia, tengo que comer, tengo que comer, darle estudio a mis hijos. Entonces, me voy a atender. Dios me habló, tengo que ir a tal lado. ¿Y ese pueblo que queda? ¿Sin pastor? ¿Se da cuenta? ¿Pasa eso? Pasa, hermanitos. Entonces, ese pueblo queda, ese rebaño. Miren, sean 5, 6 ovejas que Dios le dé a un pastor, debe alimentarlas. Amén. Porque hay pastores que Dios pone a muchos, como hay pastores que Dios pone a pocas ovejas. Pero es puesto por Dios. El que es verdadero puesto por Dios,
va a batallar hasta que Dios lo venga a buscar y se lo lleve. Pero el que es asalariado, el que ve su conveniencia, no es así. Dice, son 5 ovejas, me muero de hambre. Yo lo he escuchado con mis propios oídos. ¿Y sabe qué? A veces dice, bueno, este rebaño quedó sin oveja. Bueno, no podemos estar sin un líder. Bueno, vamos a poner al hermano Pancracio. Me gusta cómo habla, pero Pancracio no tiene el llamado pastoral. Pancracio quizás no tiene este llamado. Capaz que habla bonito, pero no tiene un llamado a ejercer el pastorado. Porque el pastorado es un llamado de Dios. Y generalmente el que lo tiene dice, no sé si Dios me ha llamado para esto. El que tiene ese llamado siempre ve que es imposible realizarlo. Pero el que no lo tiene va a decir, sí, yo tengo ese llamado. Y se pone como candidato para cumplir ese llamado. Pero es que no es lo que ve el hombre, es lo que ve Dios. Porque el pastor tiene que tener el corazón de Dios para entender a cada uno cómo está. El pastor no va a salvar. El pastor no le va a dar trabajo a los hermanos para que coman. El pastor está puesto para entrenarlos y prepararlos y guiarlos para que hagamos la obra de Dios. Nada más. Es un cuidador de las ovejas que Dios le da para que vea y vigile, alimente, disipule, entrene, y las ovejas van y ya no son ovejas, sino son cabeza, discípulo de Cristo, y hagan la obra del Señor. ¿Se da cuenta? Pero ¿qué pasa? Cuando no hay un llamado de Dios, ¿qué está liderando? La carne, el hombre. Por eso que es importante acá que nosotros entendamos. Yo le puse esa analogía ¿de quién? De un pastor puesto ¿a qué? A dedo. Y hay iglesias, amados hermanos, que están acostumbrados a poner a los pastores ¿a cómo? A dedo. Un pastor no surge de un momento a otro. El que es verdadero pastor hace la función pastoral sin haber tenido el reconocimiento de la iglesia. Le nace, le sale por los poros. El que es misionero igual, el que es intercesor, no se atribuye a sí mismo, yo soy esto, yo soy lo otro. Sus hechos van hablando solo. ¿Cuándo usted escuchó que Jesús dijo, yo soy el Cristo, el Hijo de Dios? ¿No lo dijeron los demás? ¿Qué dijo? ¿Qué dices, Pedro? ¿Tú quién soy tú? El mensajero de Dios sabe que le debe dar la gloria siempre. Es un requisito sine qua non. Dios no comparte la gloria con nadie. No se casa con nadie. La gloria es para Él. Pues el mensajero de Dios es puesto por Dios, con lleno de virtudes como desacierto. Pero es puesto por Dios. Cuando el hombre nosotros escogemos, pensemos en Saúl. Dios permitió que sea Saúl. Pero ¿quiénes estaban pidiendo con suma urgencia que querían un rey como todas las naciones? El pueblo. Iba y atacaba a Samuel. No, pero nosotros no tenemos rey. Nosotros queremos un hombre de hueso y carne como tienen los demás. Y tenían el rey de reyes. Tenían al señor de señores que lo estaba liderando. Pero ellos prefirieron a un hombre de carne y hueso con debilidades, que encima era grandotote. ¡Wow! Y era más alto que el pueblo. Y la gente lo miró y decía, ¡wow! Ese es el líder. Pero cuando los llamaron para presentarlo, el varón donde estaba, escondido entre la carreta, las cosas, ¿y porque tenía qué cosa? Miedo de presentarse ante el pueblo. ¿Se da cuenta? Pero mientras él tenía miedo de hacer eso, Dios tenía un pastorcito. Alguien ignorado hasta por el padre. De menor edad,
pero que había aprendido a tener una relación fuerte con Dios. Por lo tanto, amado hermano, busquemos a Dios. Busca el rostro de Dios. Y Él va a sacar a relucir lo que debemos hacer. ¿Sabe? Yo no decidí ser misionera. Me crié haciendo misiones sin saber que iba a ser misionera. Usted me dice, ¿es pastora? ¿Es pastora? No, hermano. Yo soy misionera por la gracia del Señor. Me crié al lado de un misionero y amo, si me tengo que tirar en el piso, me tiro en el piso. Si tengo que estar con el zapato en hueco, lo voy a hacer. Me crié al lado de un misionero, de que tengo uso de razón. Aprendí en el campo misionero. Pero ¿sabe qué? Cuando quise correr, mi fruto estaba dando testimonio a la iglesia, a los siervos, a la comunidad. ¿Cuál era mi servicio? Pues usted podrá decir, ¿existe la pastora? Si Dios usa mujeres y tiene la facilidad y la gracia, yo creo que yo no soy pastora. Honestamente, yo soy misionera. Tengo que cantar, voy a cantar. Me ha dado habilidad para el canto. Tengo que tirarme ahí en el piso y hacer una campaña sin micro y nada, lo voy a hacer. Porque no me entrené yo, me entrenó el Señor. Y Dios te va a entrenar para lo que tú tienes que hacer. No hay 4 o 5 Ruth. Cada uno en forma individual Dios le dio habilidades. Yo le decía a este chico, a él el otro día, hijo, Dios te dio una gracia que no la tengo ni yo. Tenés que explotarla para Cristo. ¿Se da cuenta? Entonces, usted no puede decir, no, hay que tener años en los caminos del Señor para que Dios me use. No, sé terco en la oración, golpea la puerta todos los días, las veces que pueda. Lee, come palabra y el Espíritu Santo te va a entrenar y te va a capacitar y serás un mensajero eficaz. A su nombre, gloria a Dios. Qué importante. El neófito no es de bendición. Hay gente, hermanos, que dice, a mí me gustaría servir enseñando la palabra, pero no puede leerla, no puede comprenderla. ¿Está capacitado para enseñar a otro? No, primero que tiene que estar sentadito, comiendo, recibiendo, como lo hicimos todos los que servimos. Y luego llega el momento que el Señor te va levantando, te va levantando, te va levantando. ¿Pero quién? ¿El pastor? No, Él. Él te levanta. Él va a dar testimonio. Él se va a glorificar en tu vida. Se verán los frutos y Dios será honrado. ¿Y la iglesia qué hace? Reconoce lo que Dios está haciendo en esa vida. Solamente eso. La iglesia reconocemos lo que Dios está haciendo. A su nombre, gloria a Dios. ¿Alguien me puede decir la hora? No, no puede ser. 8:30. Vamos a dejar ahí. Tengo 4 o 5 puntos más que desarrollar, pero no los voy a alcanzar a desarrollar ahora. Cuando voy a hablar con el pastor hasta donde yo